Uniradio Jaén, la voz de una década. Bueno, pues tenemos ya con nosotros a Javier Cachón Zagalaz. Él es nuestro abanderado del mes de enero. Ya sabéis, una persona elegida por nuestra emisora que representa perfectamente los valores que nos definen a los componentes y a la emisora de Uniradio Jaén. Ya sabéis, esos valores por los que trabajamos y luchamos cada día. Javier Cachón es profesor titular del área de didáctica de la expresión corporal de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén. Él, además, ha sido recientemente elegido como mejor docente de España en el año 2020 al proclamarse ganador de la 4ª edición de los premios Educa a Banca en la categoría de universidad. Sin más dilación, voy a saludar ya. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Víctor. Te iba a decir bienvenido, pero feliz regreso a Uniradio Jaén y muchísimas gracias por aceptar el haber te denominado o nombrado como nuestro abanderado del mes de enero, con motivo de hoy, 24 de enero, Día Internacional de la Educación. Bueno, como tú bien decías, es mi casa, es mi segunda casa. Primero porque está insertada en la Universidad de Jaén, ¿no? Y segundo porque le tengo un cariño especial. Yo fui colaborador de un programa precioso, Almas de Butaca, donde pude compartir con Julio Ángel y otras personas pues, su sapiencia, porque son unos severes en temas de cine. Y luego tuve mi propio programa, Abierto Deporte. De hecho, hace poco escuché un audio por ahí y claro, estaba todo muy verde, ¿no? Pero bueno, tuve unos colaboradores que eran todo corazón. Insertamos también a la comunidad universitaria en el programa y, oye, hubo alguna entrevista que incluso hasta bueno, es de enorgullecerse porque fueron personas importantes que a nivel social son muy conocidas y a nivel personal yo también las conocía y tuve acceso a ellas y fueron encantadores aceptando. Claro que sí. Bueno, pues como se suele decir, vamos a empezar por el principio, Javier. Ya te hemos presentado, eres docente. ¿Cuándo, en qué momento surge tu interés por la docencia? Bueno, pues realmente yo creo que era muy pequeño cuando en casa mis padres, los dos eran docentes y bueno, había cierta hora en los que ellos se encerraban como la vieja escuela era, ¿no? A corregir, como decían, ¿no? Era un momento más que introspectivo, era obligatorio, ¿no? Y para ellos yo lo consideraba como un arduo trabajo, así denotaban sus caras, ¿no? Pero sí que es cierto que nunca faltaban al rigor ese y eso estableció a lo mejor pues una manera de ver a tus padres trabajar, porque no todos los niños pueden ir siempre al trabajo de su padre o su madre y verlos trabajar. Pues yo era todos los días absolutamente en casa, siempre tenían algo que hacer, ¿no? Luego el típico claustro que tenían también, típicas reuniones. Y luego ya, pues con el tiempo, pues aunque yo no fuera muy buen estudiante, todo esto ya estaba sembrado en mí, entiendo. Cuando se tocan unas teclas adecuadas y al final pues prosperas y entiendes que lo que te gusta es la actividad física y por qué no también un poco el tema de la docencia, pues ya es cuestión de direccionar hacia antiguo magisterio, actual grado en educación y por ahí pues pude prosperar ante también un bagaje paralelo deportivo que la docencia en los banquillos, tanto el que me la daba como luego cuando yo la di, pues me empezó a gustar muchísimo y por eso quería culminarlo con ser docente. Uh-huh. Bueno, imagino entonces que tus principales referentes fueron tus padres, pero aparte de ello, ¿recuerda a alguien que dijera, jolín, si ya me gustaba la docencia ahora, más todavía? Bueno, sí que es cierto que hay profesores que te marcan, ¿no? Y ahora en las entrevistas lo estoy diciendo y le estoy poniendo nombre y apellidos a más de uno y más de dos. En principio, bueno, a mí me gusta hablar de lo bueno más que de lo malo, pero también me han marcado algunos profesores por su mala praxis y sobre todo por esa escuela antigua que antes pues estaba normalizada y que ahora mismo si aquí contásemos alguna cosa pues sería hasta difícil de creer, ¿no? Uh-huh. Esos profesores pues también hicieron que yo el día de mañana pues me viese en un estadio parecido. Y luego, bueno, una persona que sí que me marcó porque aparte de dar clases en la Universidad de Jaén durante un añito, pues fue entrenador del Jaén Fútbol Sala, Jaén Por Interior ese año
y fue una persona que era, bueno, un poco diferente a todo lo que yo había conocido, tanto a nivel de banquillo en fútbol sala en aquel aspecto, como a nivel docente. Y luego he tenido la suerte de conocerlo después más profundamente, y es una persona que evidentemente pues yo ya atisbaba lo que podía ser, ¿no? Una persona que sí que es cierto que al final te gusta parecerte a alguien, ¿no? Tener tu esencia, pero sí que parecerte a alguien, y al final pues bueno, la vida me puso esta persona adelante y tengo la suerte de tener amistad con él, y para mí sí que es un referente, que es Miguel Rodrigo. Sí, normalmente los referentes sirven un poco de catalizadores, ¿no? De entender esa llama que tenemos dentro, y luego ya, pues, evidentemente ya conformamos nuestra forma de ser, nuestra forma de entender y percibir y de interpretar todo lo que sea nuestra profesión. Impartes la asignatura de didáctica de la educación física en la Universidad de Jaén. A grandes rasgos, ¿en qué consiste? ¿Qué hace realmente? Bueno, la asignatura debe de consistir en una cosa, lo que pasa es que luego tiene muchas metamorfosis durante el cuatrimestre, porque a mí me gusta que se mantenga viva, me gusta adaptarla a los alumnos, me gusta adaptarla a los vacíos que traen, me gusta primero conocer el alumnado para adaptar la asignatura a ellos y no adaptar a ellos a la asignatura. Entonces, eso es parte de la humanización de un proceso que hace mucho tiempo un gran profesor de la Universidad de Jaén mencionaba en una de sus charlas, y yo pues la veo reflejada en lo que yo ya pensaba, y eso hizo que la apuntalase. Ese profesor es muy conocido en esta cadena y es Julio Ángel Olivares Merino, y su proceso incesante de humanizar esas 4 paredes inertes, esas 4 paredes que sí que están delimitando un espacio educativo, pero que no tienen por qué serlo de manera solo física, sino que también pueden serlo de más maneras. Hay que humanizarlo para que al final solo queden de manera física. Y bueno, la asignatura, Versa, pues la didáctica es un arma pedagógica por parte del docente que te tiene que dar, pues, digamos, instrumentos para que tú enseñes mejor una asignatura. O sea, que básicamente enseño a enseñar, es una parte de la pedagogía general. Además, tu papel fundamental, ¿no? Porque está claro, ¿no? Que, bueno, luego ya lo veremos un poco más adelante, es necesario, ¿no? Esa renovación en todo lo que tenga que ver con el sistema de enseñanza-aprendizaje. ¿Tenías claro, Javier, que querías trabajar en el ámbito de la universidad, o fue algo que llegó casi sin darte cuenta? Es una gran pregunta porque, bueno, yo entiendo que al final hay una frase inacabada que cuando es un momento muy bueno en tu vida, de casi que plenitud, te la dicen, asientes con la cabeza y asientes desde el alma, ¿no? Que es cuando todo está en su sitio, cuando todo encaja, punto suspensivo. Entonces, yo tuve la suerte de trabajar en un colegio en Linares, el Sagrado Corazón de Linares, La Esclava, en un centro Marcelo Espínola. Y bueno, yo trabajé allí en los niveles educativos más bajitos, ¿no? Infantil, primaria, y realmente ahí yo es donde creo que sucede todo y donde deben de estar los mejores docentes, ¿no? En infantil y en primer ciclo de primaria, sobre todo en primero de primaria y sobre todo en el primer trimestre de primero de primaria, que es cuando los niños pues realmente sientan las bases, sobre todo emocionales, de lo que van a ser el día de mañana. Entonces yo actualmente creo que, mi corazón está en los colegios, sigue estando en los colegios, eso va a ser así siempre. Y eso no es renegar de la universidad, ojo, ¿eh? Entiendo que mi lugar está en la universidad. Es así. Yo llevo 10 años y casi siempre todo lo que es muy pasional, cuando llegan 7 años aproximadamente, no es matemático, pero cuando llevas 7 años, por ejemplo, de entrenador en el fútbol sala, ¿no? Con el paralelismo que puedo hacer porque yo lo he sido. Es que, digamos que te lastra lo que es la fatiga, ¿no? Te fatiga mentalmente, quieras o no, no solo ya la monotonía, sino, bueno, pasionalmente es muy estresante. Y quieras o no, llegan 7 años y dices, como no hago un año sabático, aquí yo peto mentalmente, ¿no? A mí realmente la universidad no solo no me ha hecho petar, sino que todo lo contrario, que cada vez entiendo mejor los biorritmos del año y al final cargo las pilas cuando hay que cargarlas, que eso también es conocerse a uno mismo. Yo, por ejemplo, me voy a Tarifa en determinados momentos del año, que es mi lugar, y ahí cargo las pilas totalmente. Otras personas serán en otros sitios, en otros momentos, pero yo sí, ¿no? Y me entiendo muy bien mi biorritmo y al final lo adapto a los biorritmos de la universidad y entro con unas pilas que bueno, quizá tengo más edad que mis alumnos, pero a lo mejor de power estamos que les supero a veces, porque es que, vamos, yo me escucho hablar a veces y tal, y digo, tío, es que tengo demasiada intensidad, ¿no? Y eso también el alumno lo percibe, ¿no? Percibe la pasión con la que tú vas a clase, con la que trasladas todo, y al final me adapto a un método como ellos son, que son universitarios. También tengo unos talleres de psicomotricidad donde yo trato a niños más pequeñitos,
entre 3 y 6 años de la etapa de infantil, y claro, cambio la pedagogía, cambio tal, y es tremendamente laborioso y absorbente, pero igualmente yo creo que también se me daría bien, pero yo creo que mi lugar está en la universidad, sí. Uh-huh. ¿Qué importancia, Javier, le damos al trabajo, ¿no? Al papel de investigador que tenéis muchos docentes? Bien, bueno, somos PDI y la gente a lo mejor no entiende lo que es un PDI en la universidad, es personal, docente e investigador. Nosotros tenemos dos funciones, que una es la docencia y otro es la investigación. ¿De cara a qué? De cara a investigar para transferir ciertos conocimientos científicos a sitios de divulgación. Y esa divulgación pues, son revistas científicas, etcétera. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que la sociedad entendemos que esté mejor, tanto en la ciencia con la ciencia como en las humanidades con humanidades, etcétera. Por eso los ámbitos universitarios tienen esa ejecución de transferencia hacia la sociedad. Mal entendido, pues la investigación lo único que hace es promocionar un currículum individual de cara al profesor para que prospere y siga subiendo escalafones en un régimen interno de la universidad. Uh-huh. Y mal entendido por el alumnado, pues es el gran damnificado. No mal entendido, al final el alumnado puede ser el gran damnificado porque como no se prioriza la docencia en cuanto a la promoción del currículum de manera interna en la universidad, pues al final hace que algún profesor que le falte tiempo al día, pues diga, mira, voy a promocionar un poquito por aquí porque yo también tengo que consolidar una figura dentro de la universidad y voy a priorizar mi currículum en base a una investigación que sí que me barema a un currículum que en base a una docencia de la cual estoy sobresaturado y encima no suma, ¿no? Uh-huh. Tengo entendido, Javier, que utilizas un método de enseñanza donde invitas a tu alumnado a participar en parte del proceso de baremación. Cuéntanos brevemente en qué consiste. Perdona, es que te he perdido. Sí, disculpa. No te preocupes, cosa del directo, como se suele decir. Te decía que utilizas un método de enseñanza en el que invitas a tu alumnado a participar en parte del proceso de baremación. ¿En qué consiste? Cuéntanos un poquillo sobre ello. Bueno, hace mucho tiempo en un colegio, cuando trabajas en el colegio, a veces vamos muy deprisa a ciertos sitios y había un profesor, Clemente Higuera, no se me olvidará, que era una persona pues bueno, que sobre todo establecía mucho silencio a la hora de hablar con los alumnos de primaria y era porque les hacía pensar, cosa que si tú no estableces ese silencio detrás, piensas por ellos, anticipas su respuesta, los condicionas, no les dejas que se equivoquen, no los dejas que acierten, no les dejas que saboreen el éxito de acertar. Todos esos silencios me parecían maravillosos, pero sobre todo la esencia que era, o el objetivo que era que piense, ¿no? Pensar. Yo me di cuenta, trasladando un poquito todo eso a mi aula, que al final al alumnado tampoco se le hace pensar. Directamente se le ordenan muchas cosas, pero casi que pensar no. Aparte, tú condicionas a alguien haciéndolo pensar, piensa, y no piensa lo mismo que si le facilitas la labor, ¿no? Entonces ellos vienen ya programados con una cultura, que es la cultura de la nota, como yo la denomino, y además esto está siendo cada vez más grave. Claro, van a culminar en un proceso de una selectividad, o han culminado en este caso un proceso de selectividad, que mientras más notas más pueden elegir, tienen pues beneficios. Entonces vienen totalmente condicionados. Eso nos lleva a un aprendizaje de la cultura de la nota que para nada ha sido vivencial ni experiencial y para nada va a quedar fijado en ellos. Lo van a olvidar. Eso es un problema. Eso es un problema porque si nosotros damos asignaturas como bases de X y no tenemos bases de X, luego cuando nos dan la específica de esa asignatura es imposible que la vayamos a tener y el día de mañana que la vayamos a ejecutar, digamos, pues en un colegio. Yo les invito a pensar y sobre todo les invito a que piensen como docentes, que se sientan docentes desde el primer minuto en el que entran en mi clase, cosa que a lo mejor pues, en la universidad no están acostumbrados. ¿Qué pasa con eso? Pues que a nivel de vivencia, de trasladarse, de evocarse ellos el día de mañana, de visualizarse, yo les pongo muchas situaciones hipotéticas de clase, pero sobre todo no con otra gente, sino con ellos mismos. Uh-huh. Entonces yo cuando detecto, por ejemplo, del corte de uno de ellos que tenga, digo, tú para segundo ciclo vas a ir muy bien, por lo que yo estoy viendo aquí, tal cual, aunque luego en tercero y en primero puedes ir muy bien, pero yo creo, sí, la verdad es que sí, Javier, tal. Entonces, digo, bueno, pues ahora mismo, pues María López está de tutora en tercero de primaria y tiene este condicionante con este alumno y tiene este tal y ahora mismo va a trabajar este objetivo y cómo harías 3 actividades de la parte principal. Entonces ella se sitúa en primera persona
evocando esa futura clase que va a tener. Incluso además quiero que muchas veces cierre los ojos y se la imaginen dónde va a estar la ventana, dónde va a estar su pupitre, dónde va a estar, o en el gimnasio. Y es la única manera de que ellos se lo empiecen a creer. Se lo empiecen a creer porque en 2 años pueden ser docentes y has pensado como alumno toda tu vida y al día siguiente te dicen, aquí está ya la sala de profesores y tienes que pensar como docente. Entonces imagínate la complejidad que supondría eso. Entonces se daría un paso atrás y la sala de profesores vería a ese profesor primerizo, pues bueno, pues muy verde, una reunión de padres, muchos padres pues básicamente se lo comerían a base de preguntas incómodas, no estarían tranquilos con este tipo de profesor en el cual pues se le vería que le falta experiencia, ¿no? La experiencia siempre le va a faltar, pero las tablas espero que no. ¿Por qué? Porque tiene una sapiencia detrás que es una carrera que ha aprobado y puede ser que sí o puede ser que no, una oposición. Entonces, les invito a que piensen como docentes y a que confíen mucho en sí mismos. Interesante. Bueno, antes has comentado que llevas 10 años en la Universidad de Jaén, también Uniradio Jaén cumple 10 años de existencia. Yo estuve 5 años fuera viviendo en Sevilla y cuando regresé pues vi Jaén diferente y la universidad por lo menos a nivel de infraestructura diferente también, ¿no? Desde dentro, ¿cómo has vivido tú esa evolución de nuestra universidad? Bien, bueno, pues yo la he vivido desde dentro, en primera persona y a nivel corporativo, y desde fuera a nivel de ciudadano de Jaén, porque bueno, me mantengo muy cercano a muchos estadios sociales de Jaén y hasta hace muy poco sigue coleando el insertar la universidad en el casco urbano tan bonito que tenemos, ¿no? Entonces, bien, hay grandes valedores que quieren insertar las facultades todavía por el casco urbano. Yo entiendo que Jaén no es una ciudad para eso, pero esto es una cuestión muy personal mía, ¿vale? No tengo más razón que nadie. Simplemente lo pienso. ¿Por qué lo pienso? Primero, porque creo que el casco urbano está hecho pues desde hace mucho tiempo. Entonces, a nivel urbanístico no es fluido. A nadie se le escapa que Jaén ahora mismo en el casco urbano se intenta hacer peatonal porque es que realmente es muy complicado circular, ¿no? Entonces, el acceso de la gente que no venga, que no sea de Jaén o que no viva por arriba, pues sería complejo. Luego está que cuando las cosas van bien lo mejor es no tocarlas. Entonces el campus hizo un proyecto de crecer y crecer de manera unificada en una ciudad pequeña, aunque esté en las afueras, sigue estando dentro, y luego la accesibilidad que tiene estando donde está, ¿no? Luego hay unas perspectivas de con un puente cruzar hacia donde están los terrenos del parque comercial nuevo. Al final no se ha producido, pero bueno, tenemos un parque comercial justo a tiro de piedra, que eso también le va a dar bastante vida a la universidad. Y unos edificios que para mí son muy bonitos porque son muy variopintos a nivel arquitectónico y son muy sostenibles. De hecho, ahora los parkings están cerrando ya la obra del tema de las placas solares y a mí es que me gusta mucho Jaén, pero es que también me gusta mucho mi campus. El campus me gusta muchísimo, es muy acogedor, muy pequeñito, vienen otros profesores de otras universidades potentes y lo valoran mucho, ¿eh? Exacto, y luego yo tengo que hacerle un guiño aquí a la sección de jardinería. O sea, me parece que el campus tiene unos jardines espectaculares, súper cuidados, a menudo con notas muy divertidas, que de verdad yo lo valoro mucho porque incluso a nivel de ponerte a leer un libro debajo de una de las moreras que tenemos que lloran hacia abajo, ¿no? Y bueno, hay varios sitios, al lado de C3 hay un jardín precioso. Me gusta mucho el campus, entonces creo que ha sido un acierto tenerlo todo junto, todo cerca, porque tampoco tenemos 100.000 estudiantes, tenemos 16.000 y no solo ya por pandemia, sino por el tema de que mientras estemos pues, juntitos, pues yo creo que se puede sobrellevar bastante bien. Uh-huh. Antes has comentado, Javier, que estuviste participando en Uniradio Jaén, tanto como colaborador en Almas de Butaca como con tu propio programa. ¿Cómo surgió la posibilidad de poder estar en Uniradio y qué experiencia recuerdas de aquello? Bueno, yo es que a mí los medios de comunicación me han gustado bastante siempre, porque bueno, cuando yo era entrenador en el Jaén Fútbol Sala, pues, y bueno, jugador-entrenador en Mancha Real y en varios sitios, siempre se me ha dado bien atender a los medios de comunicación y me he interesado mucho por ellos, tanto a nivel de radio como a nivel de tele, ¿no? Eso hizo que cuando yo llego a la universidad, pues me entero que hay una radio que la lleva un tal Julio Ángel Olivares y yo no le ponía cara. Sí que es cierto que de Jaén, pues Julio es una persona muy conocida en otro ámbito, en musical, etcétera, de los años 90 y bueno, pues si eres de Jaén, pues lo conoces, ¿no? Entonces ya al final, pues supe que era él
y me entrevisté con él y bueno, pues no me pudo decir más veces que sí a todo. O sea, casi que estaba empezando y necesitaba también la cadena, pues empezar también a llenar los huecos con programas. Entonces, el deporte estaba completamente vacío y yo lo ocupé con Abierto Deporte, que le tengo muchísimo cariño. Pusimos desde la música de inicio, que era en aquel momento la banda sonora de World Padel Tour, y que era muy pegadiza para sobre todo los amantes del pádel, porque estaban también tratándolo muy bien ya, no solo en redes sociales, sino en televisión. El World Padel Tour había crecido mucho y lo trasladé ahí. Y luego, pues bueno, el programa tenía actualidad deportiva de la provincia, sobre todo de fútbol. Tenía un colaborador, Andrés, le mando un saludo. Y luego tenía a Jorge y a Chicho. Jorge ahora mismo pues todavía guarda cariño a la cadena, me lo dice a veces. Tuve luego yo la suerte de ser su director de tesis. Él es doctor ya y ahora está encaminando para Cuerpos de Seguridad del Estado. Y Chicho, que tiene ahora mismo plaza ya de maestro y que, claro, la radio le ayudó muchísimo a desenvolverse a la hora de hablar y todo esto. Y luego tenía una parte final de entrevista, que es lo que más me gusta del programa, porque ya te digo que hubo gente pues importante que vino, campeones de Europa, en fin, tuvimos a muchísima gente y todavía tengo por ahí los podcasts y los guardo con un cariño especial. Claro que sí. Bueno, antes al inicio pues hemos comentado a la audiencia que ha sido recientemente elegido mejor docente de España en este año pasado, 2020, como ganador de la 4ª edición de los premios Educa Banca en la categoría Universidad. ¿Cómo te sienta el recibir este reconocimiento? Porque yo imagino, cuando planteaba esta pregunta, que debe ser importante ya no solamente a título individual para que sigas reforzando la labor que realizas. Yo creo que no hace falta convencerte de nada, lo tienes totalmente interiorizado, pero sí que es verdad, quizás a la sociedad no es consciente de la importancia, ¿no? de personas como tú, del trabajo que realizan docentes, de docentes, y que ese trabajo de investigación que llevas parejo a la docencia, pues se vea reconocido. Yo como ciudadano también que soy, pues para mí es importante. Bien, vamos a ver, no vamos a descubrir ahora lo importante que es la educación como pilar en una sociedad. Eso está así desde siempre, ¿no? Un país poco, bueno, un pueblo poco educado es un pueblo fácil de engañar y manipular. Dicho sea de paso, no una educación de formalidad, buenos días, buenas tardes, sino una educación de unos cimientos culturales. Luego tú la elección de una especialización pues ya viene aparte, ¿no? Antiguamente el estadio más alto de especialización en educación, y solo estaba el acceso de unos pocos, era la universidad. Creo que España como país pues funciona muy bien a nivel universitario, tiene universidades muy, muy potentes, y nosotros aquí en Andalucía pues casi que también. Jaén, ahora mismo la Universidad de Jaén está dentro de las 50 jóvenes mejores del mundo, tiene una línea de investigación en aceite de oliva en la cual es la número 1, evidentemente. Y a nivel de profesorado, pues yo estoy muy, muy respaldado por muchísimos y muy buenos compañeros. En España hay muchísimo nivel, sobre todo investigativo. A nivel docente sí, pero como decíamos antes, la prima un poquito para prosperar la investigación, y por ahí pues se ha mejorado bastante. ¿Cómo me lo tomo? Me lo tomo como, primero, un medidor de éxito, porque entiendo que hay muchísima gente muy preparada y seguramente hay gente que se esfuerza casi que más que yo. Más que yo es complicado, pero me pueden igualar seguramente muchos, por supuesto. Y al final, ¿qué pasa? Pues que bueno, que esto tiene una baremación, que son unos premios, y yo he contado más que otras personas en baremación. No tiene para mucho más, y cuando sale la noticia, pues con una responsabilidad brutal, porque claro, ya ahí sí que se te hace todo enorme, ya empiezan medios de comunicación a llamar, reseñas en prensa, en redes sociales, etcétera. Te reclutan para proyectos, y mira que llevamos poquito tiempo y ya tengo que ser hasta selectivo con a quién atiendo, cuando a mí me encanta atender a todo el mundo, porque si no, no tendría vida. Pero entiendo que tienes cierto parámetro de embajador dentro de como decíamos, de unos valores sociales que son la educación, y que este año pues me ha tocado a mí el llevar la bandera en el plano de la universidad pues por toda España. ¿Cómo fue el momento, Javier, en el que te enteraste? No sé si llamaste a alguien rápidamente para contárselo o te quedaste reflexionando. Cuéntanos. Bueno, yo llevaba unos días pensando, porque yo sabía que iba a quedar con buena puntuación, porque el año anterior yo había tenido una buena puntuación y este año la superaba, ¿no? También he tenido, como todas estas cosas, al final siempre es que hay un parámetro de suerte, de factores abiertos, cerrados, pues en este caso los abiertos que tú no manejas, también se habían dado a favor. ¿Por qué? Pues porque yo desarrollo mi docencia en primer cuatrimestre.
Entonces yo el año anterior, que es cuando se barema, yo di mi docencia sin ningún tipo de COVID. Paró la docencia y llegó el COVID. Entonces entiendo que mis compañeros de toda España, incluso de la Universidad de Jaén, que tienen asignatura en segundo cuatrimestre o anual, la parte del segundo cuatrimestre le bajaría pues bueno, todo lo que podía baremar con la asignatura, ¿no? Porque te puedes adaptar por plan B, pero cuando no te lo esperas y nos confinan, etcétera, pues no lo tienes adaptado y al final pues tu docencia baja un poquito la calidad. Y eso a mí no me pasó, ¿no? Entonces yo a nivel de asignatura, yo baremé perfectamente, incluso más, porque me salió un cuatrimestre perfecto, porque tuve unos alumnos espectaculares que se dejaron hacer de todo en los dos grupos. Y claro, cuando unos alumnos como grupo se dejan, pues yo ya me vengo arriba y ya es un no parar. Entonces salió un cuatrimestre que no se podían hacer más cosas. Y yo estaba en casa y le estaba dando vueltas y digo, bueno, pues yo pensaba que iba a quedar, pero nunca lo sabes, porque tus compañeros, aunque esto me facilitaba la labor, pero nunca se sabe. Entonces llegó un momento en el que estaba esperando, digo, bueno, y eso va saliendo durante el día, van saliendo las etapas educativas y claro, yo estaba esperando y en esto que miré el correo y en el correo desde por la mañana pues tenía un correo que me anticipaba que yo había ganado, pero no podía decir nada, ¿no? Y fue 10 minutos antes de que se hiciese público. Y me lo anticipaban de cara a que si quería preparar, pues, o alguna nota para redes sociales, para algo, pues que no fuera todo tan rápido, ¿no? Que la tuviera preparada, pero ya era tarde, ya estaba todo lanzado. De hecho, tuve que releer el correo varias veces porque no terminas de creértelo, ¿no? Y al final, pues, incluso cuando lo has leído, espera a que salga y sea oficial, porque siempre está ahí como un poco... Yo estaba aquí en casa con mi hija, pues fue un momento precioso, porque, bueno... ya le había comentado antes cositas de lo del premio, que si ganaba, que si tal, que si cual, y bueno, pues fue un momento precioso. Estaba también mi pareja aquí y bueno, fue un momento muy bonito. Bueno, antes, Javier, has comentado del nivel, ¿no?, que hay en nuestra universidad, en investigación, también en docencia. Se habla mucho, ¿no?, de que en Jaén hay mucho talento, que tenemos mucho que sacar, que necesitamos quizás creernos ya de una vez por todas que hay mucho talento en Jaén. De hecho, tu compañera Sara Suárez Manzano ha quedado quinta, si no estoy equivocado, en estos premios. ¿Qué falta, Javier, para que realmente nos creamos de nuestra valía y nos quitemos ese complejo que siempre arrastramos? Bueno, lo primero, lo de Sara es una noticia muy buena, no solo a nivel Universidad de Jaén, sino también a nivel departamental y a nivel personal, porque Sara fue mi alumna. El primer año de universidad que yo entro aquí, doy iniciación deportiva, una asignatura a extinguir, y ella estaba de alumna, ¿no? Entonces también para mí es un parámetro muy bonito, ¿no? Que le doy clase a una alumna que luego con el tiempo pues queda en el top 10 de estos premios. ¿Y qué falta para creérnoslo? Bueno, creo que cada vez se está situando más a Jaén y a la Universidad de Jaén en el mapa. Ya te he dicho que está dentro de las 50 mejores jóvenes del mundo, ¿eh? Y eso, bueno, no podemos acelerar los plazos. Es decir, nosotros somos jóvenes porque somos jóvenes y necesitamos tiempo para tener un poquito más de madurez. Pero si desde ahora no se hacen las cosas bien, que se están haciendo, pues cuando tengamos esa madurez echaremos en falta estos años donde se sentaron bases de muchas cosas. Por ejemplo, líneas de investigación en aceite de oliva, una facultad de humanidades que pienso que es súper accesible de cara al alumnado y que maneja 4 líneas en magisterio, por ejemplo, en grado en educación en primaria, 4 líneas y 3 en infantil, con un volumen de alumnos potentísimo. Y el máster de secundaria, en el cual yo coordino la especialidad de educación física, pues tenemos una tentativa para entrar que si te la digo es que te asusta, porque vamos, para las plazas que tenemos. Y situamos también a nivel deportivo la universidad en el mapa, porque tenemos aquí muchos deportistas muy buenos que cada año, pues con las ayudas que se hacen desde el SAFI y la universidad, que ahora está dirigiendo para el SAFI Gemma Torres, que está en el departamento, pues lo están haciendo muy bien, estamos funcionando genial. Todo eso es a nivel de promoción. Y en esto hago un paralelismo con una de las universidades que yo estudié, porque bueno, lo que hacen es plagiar los sistemas americanos. En la UCAM de Murcia, que es una universidad que aboga nada más que por una publicidad deportiva, ficha a los mejores jugadores de España o a los mejores deportistas de España y compone equipos y además les patrocina para su bagaje personal individual, ¿no? Y eso hace que pone a UCAM en el mundo entero, en todos sitios. Pues eso la Universidad de Jaén, sin quererlo y de manera mucho más amateur y semiprofesional, pues lo hace con muchos deportistas y al final pues nos ubica en el mapa, igual que lo del aceite de oliva, como te decía, al igual que un premio de este tipo y al igual que, bueno, pues estar dentro de ese ranking.
Pues lo primero es contarlo, ¿verdad, Javier? Es contar todo esto que estamos contando para que la sociedad jienense, pues que sepa que sí, que vamos avanzando y que ya la percepción poco a poco va cambiando. Bueno, además, permíteme que te diga, sí, disculpa, que bueno, y para muestra un botón, este medio nace con un streaming online y tal, y luego tiene una FM propia. Esto ya son palabras mayores, y cuando yo he llevado a gente a la cadena, cuando estaban los estudios en el otro sitio, ¿vale? En el otro edificio, y ya valoraban las peceras que tenía Unirradio como profesionales, básicamente. Y claro, ahora ya en los nuevos estudios ya que te cuento, entonces al final dices, bueno, esta universidad tiene esto, pero esto está aquí, pero esto ¿cómo puede ser? Bueno, pues no es que pueda ser, es que está siendo. Y no solo eso, sino que lleva tiempo siendo, porque la universidad tiene una radio y esa radio es de divulgación. Y como decías, ¿no? Si no lo ves, no te lo crees, si no te lo cuentan, no te lo crees, si no lo sabes. Pues todo eso suma y suma, y es un portal, en este caso, de publicidad para las cosas buenas que están pasando. Te voy a ser sincero, Javier, cuando dije de preparar esta entrevista, estaba un poco nervioso, porque era una responsabilidad para mí el saber elegir las preguntas adecuadas para poder sacarle, como se suele decir, chicha a esta entrevista. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Pues voy a seguir la misma estrategia que hace 3-4 años cuando entrevistamos a César Bona. Cogí, me rodeé de un equipazo de personas relacionadas con la docencia, y en esta ocasión pues he hecho lo mismo. Y bueno, he querido compartir parte de la entrevista pues con dos docentes que ya sé que conoces, que son Anabel Gámez y Laura Vela. Ellas son maestras de educación infantil y creadoras del proyecto Escuelas Infantiles del Mundo, que es un blog que reúne y da a conocer la mirada de la infancia de centros educativos de diferentes países. Y bueno, si te parece, Javier, pues te voy a plantear las cuestiones que nos ha dejado en primer lugar Anabel Gámez. Perfecto. Ahora que las sonrisas parecen dormidas, tras esa envoltura que envuelve los labios, en donde los ojos son los protagonistas de proyectar esas emociones internas que tenemos, ¿qué importancia tiene para ti sonreír en el aula y entrar feliz en ella? Bueno, no sé si pregunta en el estado actual, que es con protocolo COVID, con esa envoltura de sonrisa que es la mascarilla, o no sé si pregunta fuera de este protocolo, porque evidentemente antes existía. Lo voy a decir de las dos maneras. La primera, que es sin protocolo COVID ni COVID, pues es fundamental. Ya lo he dicho antes, para mí los mejores docentes tienen que estar en infantil y en primer ciclo de primaria, y bueno, son de una pasta especial, son de otro calibre. Es que 3 meses de vacaciones son pocos para ellos, porque es que manejar una clase como la manejan y con esa sonrisa todo el día, además tienen esa manera de hablar que muchas veces hasta la trasladan fuera del aula sin quererlo, ¿no? Yo llegaba allá al cole y la señora dice, hola Javier, ¿qué haces? Y yo no soy un niño tan pequeño, pero al final es que lo llevan dentro, ¿no? Ellos no tienen problemas, y si los tienen se los dejan fuera del aula, porque luego tienen la responsabilidad inmensa de educar emocionalmente, antes que otra cosa, a niños que serán futuras personas en la sociedad, y que esperemos que tengan una base emocional muy buena para que sean felices, que es para lo que estamos aquí, ¿no? No nos olvidemos. Y a nivel protocolo COVID, pues sí que es cierto que hace poco hablaba yo con pediatras y sobre todo psicólogos infantiles, que están dando ya voz de alarma porque falta empatía facial. ¿Qué significa esto? Pues que un niño, aunque tú no lo creas, hace una broma que a nosotros no nos hace gracia, pues somos mayores, pero para ellos puede ser desternillante, y se caen al suelo de risa, y ha dicho a lo mejor, pues le he visto el culo a Manolo y ja. Entonces, en ese momento que dice esa broma, mira a los demás a ver si esa broma es aceptada. Si esa broma es aceptada, existe un placebo brutal a nivel pues emocional, donde el niño fija con las sonrisas de los demás su propia broma. Y entonces se nota insertado en esa microsociedad que se crea en el aula. Ahora, como no existe esa sonrisa, ni tampoco por extensión esa cara de tristeza para que fomente una empatía, a ver qué te ha pasado, etcétera, etcétera, pues estamos pasando de blancos a negros. Es decir, si el niño llora acaloradamente, pues entonces sí te das cuenta que está llorando. Pero si está relativamente triste, no lo percibes. Entonces, o llora o sonríe a carcajadas, porque si no, no te das cuenta que está sonriendo. Entonces, es muy feo emocionalmente ahora mismo detectar eso. Hay profes que están ya diciendo que estás aprendiendo a ver cómo sonríe con los ojos, pero es que no es lo mismo.
es que no es lo mismo. Entonces, el tema de normalización de todo esto, pues tiene que llegar cuanto antes, y sobre todo a las escuelas y sobre todo a las aulas de infantil. Porque, bueno, empezó diciendo la ley que hasta 6 años sin mascarilla, luego los protocolos de los colegios les han puesto la mascarilla a todos por salvaguardar también al docente, etcétera, no ser transmisores, pero cuando esto se normalice un poquito no podemos prorrogar el tema de la mascarilla porque falta esa empatía facial que hace mucho, mucho daño en los cimientos y ya se está dando la voz de alarma, ¿eh? Los sueños deben dar forma a las escuelas, colegios y universidades. A su vez, deben inspirar a soñar. ¿Con qué sueña y qué sueña Javier Cachón? Bueno, ¿qué sueño? Yo ahora mismo solo tengo un sueño en la vida, que es que mi hija sea feliz. Eso lo tengo clarísimo. Y bueno, ese creo mi objetivo de vida. Mi objetivo de vida. Soy un padre muy abnegado y bueno, tengo una hija que se llama Julieta, que es una maravilla emocional. He tenido mucha suerte en eso. Es cierto que está muy estimulada y es cierto que creo que se han tocado las teclas adecuadas con ella, pero bueno, también tiene todo una carga genética que si no te viene, pues no te viene, ¿no? Entonces esa carga genética de lo primero que valoro todos los días cuando me despierto es que es una niña sana. Partiendo de esa base voy a valorar el siguiente estadio, que es una niña emocionalmente pues muy accesible y así todo. Son pequeñas maneras de valorar la felicidad que tengo en esta vida que en este caso pues pasa porque la piedra basal es mi hija. Luego está mi propia felicidad, que yo pues soy un privilegiado. Yo trabajo en lo que he querido y de manera muy pasional. Soy una persona que ha disfrutado de tener una ciudad súper accesible y de tener pues una familia y unos amigos espectaculares. Y luego, pues bueno, yo desarrollo también actividad deportiva, actividad física, ya de manera totalmente amateur, pero que libera una endorfina en mí y llena la función de la educación física catártica y hedonista, que es liberar tensiones y restablecer el equilibrio físico y psíquico. Y al final de todo eso me gano la cama y ese es mi sueño. Mi sueño es que todos los días sean así. Todo el tema del COVID, evidentemente, pues han enturbiado esos sueños que yo vivo día a día. No tengo un sueño de estos que iban a llegar y tal. Yo vivo los sueños día a día y los disfruto. Y al final, pues toda esta pandemia a mí me ha afectado emocionalmente bastante porque yo soy muy aprensivo también y lo paso muy mal por la gente que lo está pasando mal. Y hay muchísima gente que lo está pasando mal, de manera muy light a de manera muy, muy, muy heavy. ¿Invitas a tu alumnado a soñar, Javier? Por supuesto, porque muchas veces, como les hago pensar como docentes, a veces también les hago pensar como los alumnos que tendrán cuando sean docentes. Claro, es que eso es otra vuelta de tuerca, al tornillo que le pego, porque primero les hago pensar como docentes y luego les digo, vale, y ahora pensad como alumnos de segundo de primaria donde tú vas a ser tutor. Y tú, dime características de alumnos de segundo de primaria. Digo, ahora es cuando es importante haberse aprendido a Piaget y los estadios del desarrollo evolutivo. Ahora es cuando es importante. Digo, que no es aprenderse una hoja con todos los estadios porque sí. Digo, es porque luego esto lo vais a transferir a lo que vais a ver delante, que es un niño. Y si tú sabes cómo funciona su cerebro, vas a saber qué hacer para que ese cerebro aprenda bien, sea feliz, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si se lo explicas así, al final le van a poner más ímpetu en estudiarse esos conocimientos. Si no, es que es muy complicado, es muy complicado. Y eso es lo que le invito a que sueñen, a que van a ser docentes, que es una vivencia estratosférica. Yo cuento muchas anécdotas y les hago partícipes de ellas para que vea que eso les va a llegar y se van a emocionar cada día de que vayan a ir a trabajar. Stuart Brown, en su libro A Jugar, habla acerca de que la forma más efectiva de desarrollar el cerebro y enriquecer la imaginación y alegrar el alma es jugando. Además, añade que lo que hace excepcional a la especie humana es que estamos diseñados para jugar durante toda la vida. ¿Qué importancia tiene para ti, Javier, el juego en el aula? Bueno, el juego aparte de un tema de los míos en la guía docente, es un tema de las oposiciones, aparte es un vocablo que nos llega desde la Grecia pasando hasta la actualidad, ocupando muchos lugares que hacen feliz a un cerebro, como yo digo a veces, ¿no? Entonces está en nosotros. Hay una frase que es que todos llevamos un niño dentro. Eso no es del todo así. Vamos a entender esa frase bien. Esa frase significa que todos llevamos un cerebro dentro al que le gusta jugar. Lo que pasa es que nosotros tenemos una sociedad donde etiquetamos el juego con el niño.
y no el juego con el adulto. Y también lo debe ser. Nosotros debemos de ocupar nuestro ocio como adultos en actividades lúdicas que beneficien nuestro estadio de felicidad. Tenemos que ser selectivos, llevamos un ritmo de vida de tal cual, pues hay que ser selectivo y seleccionar bien dónde voy a ir. Por eso es tan codiciado pues, el partidito de fútbol 7, el pádel, el running o a lo mejor hacer yoga, balance, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que seleccionarlo muy bien porque eso nos va a dar pues, esa función que yo decía antes, ¿no? Nos va a tapar la catártica hedonista y psíquicamente vamos a sentirnos muy, muy bien. De cara a que la importancia que puede tener el juego, pues bueno, si conocemos el cerebro del niño, si a nosotros nos gusta, el niño casi que más, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha visto antes muchas cosas y va a tener un apéndice de sorpresa. Esa sorpresa siempre gusta. De hecho, el cerebro del niño, depende de qué edad, está programado para aburrirse al tiempo determinado, aunque el juego sea la leche. ¿Qué pasa con eso? Pues que tendremos que seleccionar juegos en las sesiones de educación física o cuando se lo ofreces al niño, los tenemos que seleccionar de manera muy, muy eficaz cuando se lo exponemos, cuando es jugado, tiempo de ejecución, jugadores del mismo, etcétera, etcétera. Todo ello en un buen cóctel hace que hay un juego determinado para una edad determinada y para un corte de niño determinado. Si todo eso lo juntamos, tenemos un acierto y ese acierto va a hacer que el niño disfrute, que tú disfrutes y muchas otras cosas más, claro. ¿Cómo conjuga Javier Cachón emoción y aprendizaje? Bueno, pues que fíjate, hay una frase que es sin emoción no hay aprendizaje. Y yo le he añadido un apéndice de cosecha propia que es que sin pasión no hay enseñanza. Es así. O sea, yo te doy una frase y tú la dices y la dices de manera fría, inerte y la frase no llega. Y tú das una frase y la vistes de una entonación, de un gesto facial, de un lenguaje no discursivo y eres tan llegador que al final es que tienes esa esencia, ¿no? Y eso también es jugar con los tiempos del docente, ¿no? El docente al final, yo pienso, a mí me gusta mucho la publicidad, mucho. ¿Pero por qué? Porque al final me lo da, yo es que soy muy friki para la docencia, entonces claro, yo adapto todo a la docencia. Y yo me gusta la publicidad porque al final veo que esta gente te vende algo. Digo, uy, qué bien te lo venden. Los mejores publicistas son los argentinos, que te venden, vamos, la burra. Pues entonces, al final, yo en clase tengo para mi asignatura tengo una clase de publicidad y selecciono unos vídeos que hay de aerolíneas argentinas que fueron bueno, es que me como hasta maratones de publicidad de los que había antes y premios. Entonces, esta gente de aerolíneas argentinas ganan muchos. Y le pongo un vídeo que es la leche, que es como un cuento entre dos niños que al final capturan un avión en una sombra, en fin, no hago más spoiler. Y claro, veo al final a mis alumnos con la boca abierta. Me diciendo, yo no me haya fijado nunca en un anuncio así, o Toyota Verso, aunque diga la marca, pero para que la gente lo sepa, ¿no? Toyota Verso fue creado por unos publicistas que una era maestra infantil. Entonces, al final, pues claro, se disfrazan y desde la visión del niño ven al padre como un cowboy que va a echar gasolina, en vez de la pistola saca el porquel de la gasolina, o como que el coche vuela y va por el espacio y van vestidos de astronautas. Entonces, todo eso es verlo desde los ojos del niño. Pues eso es el niño, básicamente. Hay otro también de Volkswagen que le daba y era el sable Jedi del Darth Vader y el coche le saludaba al niño. Todas esas cosas a mí me parecen súper interesantes y las puedo incorporar porque al final venden algo y yo vendo educación, vendo un método. Y todo eso, junto con algunas armas que yo manejo, creo bien por la experiencia que tengo, oratoria, retórica, lenguaje no discursivo, al final hace que mi discurso llegue y se fije. Y cuando se fija, pues puede ser que quede. Y cuando queda, pues al final es un aprendizaje. Y les invito a ellos a que entiendan que así pues se llega mucho mejor al alumnado que tengan delante, sea de infantil, de primaria, de secundaria o de universidad. ¿Qué es para ti la innovación educativa y cómo la trasladas al aula? Bueno, aquí hay que tener cuidado porque lees muchas cosas que al final casi que son ventas de humo. Yo quito muchos filtros y al final digo, me he leído esto y me he quedado igual. Porque yo todo lo que me has contado no es que lo supiese, es que lo intuía, porque es muy evidente. Yo diferencio bastante entre lo que es creatividad e innovación. Están parecidos, pero no son iguales, tampoco pasa nada por ello. Yo soy muy celoso de mi docencia. Yo tengo juegos de cosecha propia que intento no mostrar nunca. ¿Por qué? Pues porque al final pasa lo que pasa, que se plagian, es que es así. Pero yo intento que mi alumnado no se acomode, les hago una clase de método pedagógico para que creen ejercicios desde la nada, que es creatividad, una capacidad que está en el ser humano,
o que si les está costando, a base de temática o de haber visto ciertas cosas, etcétera, innoven en base a algo que se produce. La creatividad no tiene por qué ser innovación. Tú has podido crear algo, es de cosecha propia y al final pues el alumnado no se nota sorprendido porque es una cosa relativamente parecida a otras, se parece en método, etcétera. Y la innovación sí que es cierto que no se suele hacer antes, tanto la educativa como la de evaluación, etcétera. Entonces es cuestión de que te lleves eso al aula de una u otra manera. Igual que ahora también estamos viendo mucho lo que es transferencia y lo que es divulgación. Es que tampoco es lo mismo. Entonces, ya nos estamos especializando en ciertos vocablos, lo decimos muchas veces. Esta mañana en una entrevista yo decía transferencia 2 veces y luego me he autocorregido porque digo, perdona, no es transferencia, aquí es divulgación y tal. También es el sitio, el foro donde lo esté diciendo, a quién se lo dices, cómo se lo dices. En fin, todas esas cosas ya son un poquito técnicas y sí que entiendo que son más del profesor docente, investigador de universidad que más de un maestro de un colegio. El valor de cambiar la mirada en educación, la importancia de saber mirar y atender a las necesidades del alumnado. ¿Cómo atiendes a esas necesidades de tu alumnado? ¿En qué te sueles fijar? ¿Y qué es lo primero que prima para ti? Bueno, yo lo primero que intento hacer, y tengo muy poco tiempo, y tengo 4 mesecitos cortos, es intentar detectar el corte del alumnado. También lo hacía en el colegio. En el colegio tenía, digamos, más instrumentos para poder hacerlo. Coordinaciones con profesores que los habían tenido antes, les preguntas, reuniones con los padres, cómo es esto, y luego que casi que es mucho más accesible un grupo de 25 niños o 50 si tengo 2 clases, pero la tutoría la tengo con 1 y soy especialista en los demás que si tengo 100 alumnos por clase, como he tenido algún año, y tengo dos grupos, pues son casi 200 alumnos, ¿no? Entonces es muy complicado. Luego el alumno universitario es un alumno que también no te va a mostrar sus emociones el primer día, viene a clase en plan a ver qué me cuenta este y tal, y hasta que tú realmente le rompes un poquito la coraza emocional, porque les da hasta vergüenza expresarse en una clase de expresión corporal, pues te lleva un tiempo. Entonces, al final, pues bueno, toco ciertas teclas que al final les llega a que a través de la expresión corporal, la actividad física, etcétera, pues van perdiendo un poquito ese miedo escénico, desinhibirse en público, se muestran como creo que son y con los retos solidarios, con las actividades complementarias, al final hacen la asignatura como propia. Y es la única manera de tener éxito en esta vida en algo es sentirte parte de un proceso. Ese sentimiento de pertenencia pues a un país, a un club deportivo, a una cadena de radio, a una universidad, a una asignatura, clase. Eso es el secreto del éxito emocional. ¿Por qué? Porque al final ese grupo de WhatsApp que tienen los alumnos a base de la clase de educación física de cachón, pues hace que se vinculen muchísimo más, empiezan a forjar vínculos de amistades que luego incluso perduran, cuentan anécdotas a los años pasados de cosas que hayan pasado en la clase, que en otras clases también, pero se han vinculado más con la mía y digamos que se exportan a las demás, ¿no? Entonces, a nivel social, que ese es un parámetro que en la universidad no existía, ¿no? Pues sí que es cierto que se empiezan a vincular y no se hacen pequeños grupitos, sino que al final sucede en grupos grandes, ¿no? Y eso es una cosa muy bonita que da la asignatura y que los alumnos me valoran luego mucho. Dice, la verdad que la asignatura unió mucho a la clase, la verdad que la asignatura ha hecho que tal, y que hablen de la asignatura como la asignatura, pues mira, ¿quién me iba a decir a mí que cuando fui alumno nunca me había pasado que al final yo podía ser pues parte de este proceso? ¿Con qué ojos te mira tu alumnado, Javier? Bueno, yo según tengo mucho margen de error, ¿no? Pero sí que es cierto que he aprendido con el tiempo a intentar atisbar lo que hay detrás de lo que casi que se ve, ¿no? Y muchas veces, pues, yo soy muy bueno en eso, pero eso también me lo ha dado mucho el deporte. El deporte a veces es un poco de teatro, ¿no? Entonces, gente que te dice lo que quieres escuchar, gente que al final... Pero detrás de todas esas cosas siempre está lo mismo. Y en la sociedad española pasa mucho. Y es el egoísmo. El egoísmo está a la orden del día en nuestra sociedad. Y claro, es un problema porque ¿qué me estás contando? ¿Qué quieres? Detrás de todo esto, ¿qué buscas? Entonces, al final hace que yo también me proteja, ¿no? Y es una cosa muy fea. Yo les intento hacer ver que si quieren engañarme, que me van a engañar, pero que se van a engañar ellos. Entonces, les pongo un ejemplo. Yo cuando fui a Japón y estuve allí un mes haciendo un estudio de investigación, busqué a Tashiro Kanamori, que es el docente que a mí me cambió la percepción de la docencia, ¿no? Porque antes me has preguntado por una persona referente y
he entendido que era conocida. Yo es que a Tashiro, que no lo conocí, ¿no? Es un docente que cambió para mí en un documental que vi, pues toda la percepción de la docencia y yo dije, quiero eso, ¿no? Y fui a conocerlo a Japón y de cara a hacer un estudio comparativo entre el fútbol sala japonés, donde Miguel Rodrigo era el seleccionador nacional, y el español. Y entonces yo me encontré un país que a mí me encantaba porque además yo, bueno, intento ser un maestro completo en este caso y no solo de educación física. Y me gusta mucho pues, la historia y tal. Y a mí el segundo Japón feudal, esa etapa me gusta mucho. Y verme allí en Japón es un país que me ha llamado la atención siempre. Entonces, me han contado muchas cosas, pero hasta que tú no vas allí y lo ves, no te empiezas a creer lo que realmente pasa, ¿no? Entonces, las tiendas de multinacionales sin alarma y sin guardia de seguridad. Te quedas ahí un poco me diciendo, bueno, tiene que haber aquí unas cámaras invisibles de drones de estos de... Y claro, Miguel me lo decía, no hay nada, cámara. Digo, pero ¿cómo no va a haber cámaras, Miguel? Entonces ahora mismo si coges eso y te lo llevas, ¿qué pasa? Dice, pues te lo llevas. Yo, pero ¿cómo que me lo llevo? ¿Eso cómo puede ser? Sin pagarlo. Dice, claro que si tú quieres robarlo, que lo robes. Pero que para ti queda. Digo, ¿para mí queda dónde? Dice, bueno, pues para ti no, pero para ellos sí. Para ellos queda en su conciencia. Entonces, ellos se fallarían a sí mismos y a la sociedad y por extensión a su familia. Y ese sentimiento puede llevar incluso al suicidio y tal. Digo, ¡buah! Entonces, claro, ellos siembran realmente cimientos sociales y de civismo desde edades muy, muy tempranas y no por miedo a que los descubran y vayan a la cárcel, sino por miedo a que le falles al de al lado. Entonces, cuando eso germina, hace que esa sociedad pues prospera en unos valores de no egoísmo, de todo lo contrario. Luego tienen terrores sociales y muchas otras cosas, pero en eso nos sacan, vamos, años luz, no lo siguiente. La anécdota y mi alumno no se lo creen. Se creen que eso me estás engañando, Javier, eso es mentira, digo, ¿no? Es completamente verdad que es así. Entonces, al final, nosotros tenemos una sociedad que es muy egoísta, digo, ¿qué me estás contando? ¿Qué no? Pero al final les digo, mira, pues os digo que si me queréis engañar, me vais a engañar, pero os engañéis vosotros, me vais a fallar a mí y a la asignatura. Entonces, como yo les hago parte de ese proceso y son parte de la asignatura, al final se engañan un poco a ellos mismos. Y entonces ellos sí que les puede molestar un poquito más, ¿no? Y son situaciones que en poquito tiempo casi que pasan. Luego se pierden, porque si no al final en esta sociedad, como no te escudes un poquito, al final te la llevas, ¿no? Pero de hecho Miguel Rodrigo me decía que venía a España con sus hijos y claro, aquí que una persona pues cruzaba por donde no debía, que eso pasa todos los días en todos sitios, y su hijo le decía, papá, está cruzando por donde no debe, ¿cómo es posible? Y dice, niño, cállate, que al final aquí nos van a decir algo, ¿no? Que encima que llevamos razón, ya sabes cómo es España, tú llevas razón, le dices algo y encima te pasa en contra, o sea, de locos. Pero en fin, es lo que hay que adaptarse al país que tenemos y hay que empezar a intentar cambiarlo desde las etapas base y por eso a mí me encanta que en los colegios pues se trabajen este tipo de valores sociales, claro. ¿Cómo generas confianza a tu alumnado a través de la mirada? A través de la mirada, bueno, pues es complicado con una mirada, ¿no? Yo creo que a través de un discurso más que de una mirada y de unos gestos. Yo, bueno, me presento como una persona llena de defectos, como una persona que está harta de equivocarse, que me río de mí mismo y les empiezo a contar anécdotas de cosas que me han pasado que creo que empiezan como, por ejemplo, creo que estoy entre los 3 más tontos del mundo cuando... Y le cuento la época, es que es la verdad, o sea, en ese momento fue descomunal. Y claro, a mí nadie me había dicho esto, pero nadie nace sabiendo. Entonces, claro, les invito a que a ellos les pase. Ellos me ven a lo mejor como una persona muy preparada y yo les digo que sí, que estoy muy preparado a día de hoy, pero que cuando yo empecé a trabajar en un colegio me faltaba experiencia como les va a faltar a ellos cuando empiezan a trabajar. Y que no por eso van a ser menos docentes y que no son los secretarios ni secretarias de nadie que lleve allí más tiempo, que son iguales, que allí no tienen jefe y que tal. Entonces les intento hacer ver que confío en ellos plenamente porque lo es, que es verdad, es que confío en ellos plenamente y yo siempre he sido muy así. ¿Y eso sabes de dónde me viene? Pues eso me viene de una persona muy de Jaén, me viene una persona muy de Jaén, se llama Ángel Aguilera, era el entrenador del Jaén Fútbol Sala en mi primera etapa, era un entrenador de la vieja escuela. Y bueno, era un entrenador que parecía que no estaba, pero estaba. Si no, no estaba ahí, porque el tipo sabía que, vamos, una barbaridad. Y yo recuerdo que sacó varios jugadores de cantera de Jaén en base a confiar. O sea, no te va a sacar en un partido que vas ganando 7-0. A mí me sacó con un 2-2 en Málaga cuando en el pabellón estaban tirando petardos, la gente saltaba a la pista, un partido durísimo y me dijo, calienta, iban 2-2 y quedaban 5 minutos. Digo, ¿pero qué dice este? Calienta, yo me muero aquí.
Y dice, confianza, confianza. Me decía confianza, confianza. Y claro, a base de confianza, coño, me lo creí y salí y no lo hice mal. Y me acuerdo Paco Gómez que lo sacó y al final fue al primer jugador jiennense que fue a la selección española y era todo por confiar. Y yo al final ese método con un jugador muy de Jaén, con Jesús Rubio, pues estaba muy verde y yo lo saqué, se empezó a equivocar 20 veces, me dijo, cambia, me dijo, no te cambio. Sigue jugando y me da igual, si es que algún día tendrás que empezar, es que si no va a ser imposible. Y eso me hizo hacer ver que al aula se puede llevar el tema de la confianza y yo me los he llevado algún día a algún colegio y he confiado mucho en ellos y de verdad, al final que le falta eso, le falta muchas veces que confíen en ellos. Y bueno, por su parte, Laura Vela nos deja las siguientes cuestiones y bueno, ya comienza preguntándote qué sientes cada día, unos minutos antes de entrar en las aulas. Bueno, yo creo que no recuerdo exactamente porque sería imposible, pero sí que, bueno, me acuerdo de Anabel y de Laura porque yo tengo eso al final me acuerdo de casi todos los alumnos y de su apellido, casi que también, es increíble, pero es así. Y yo seguramente pues les comentaría en clase algún día que antes de entrar a clase pues que me pongo nerviosete, que sale la adrenalina, que bueno, pues que te dan ganas de ir al baño un poquito, incluso antes, y lo traslado a como antes de un partido, ¿no? Cuando era un partido que querías que llegase y te ponías nervioso. A cada uno le da esos nervios que te hacen sentir vivo. Y entonces, claro, otros que me escuchan decir esto dirán, pues vaya tío motivado. Digo, efectivamente, es que soy un motivado a las clases. Yo tengo una grandísima suerte porque si todos que tienen este tipo de trabajo lo tomasen de esta manera, pues todo sería fenomenal, ¿no? Entonces, que todo mi egoísmo fuera ese, que me gusta mucho sentirme así. A mí me dan las clases, pues no me lo dan otras cosas, es que es así. Javier, ¿cuál es la esencia que dejan tus clases? Bueno, pues yo creo que la esencia tiene que ser de a la gente que le gusta la asignatura desde antes, pues que digamos que ahonda más en esa pasión que van a tener por la educación física. Y a la gente que es más genérica, que le gusta quizá menos, pues le rompe un mito, hace que la aprecie bastante, y a los que no pasa absolutamente nada porque también tiene un carácter genérico y les arroja una pasión grande que creo que yo irradio en las clases, ¿no? Por lo que hemos hablado antes. Y al final creo que la esencia es eso, que también puedo ser duro en clase. Yo a veces momentos que yo he querido abrir una caja ciertamente de Pandora y no es que se me haya vuelto en contra, porque luego al final pues me lo han valorado, pero en ese momento por pocas si me hacen una sentada en la puerta, porque bueno, no es que yo haya hecho llorar a alguien, pero sí que han llorado en clase porque les ha apretado mucho y bueno, eso ha hecho que tuviera un fin, ¿no? Que era romper unos miedos escénicos de ciertas alumnas o alumnos y que tenían que derrumbarse en clase para poder empezar desde cero. Y eso es duro. Otro profesor no se arriesga, ¿no? Yo me quise arriesgar porque quería sacar lo mejor de esa persona. A día de hoy esas 2 o 3 personas, me valoran muchísimo. Dicen que yo les hice ser más felices. Entiendo que estaba en ellos en todo momento. Y solo simplemente pues que se habían escudado en unos miedos infundados donde les impedían ser felices y al final la asignatura les hizo ser más felices, aunque ese momento fue muy duro. Lo reconozco. Bastante duro. Me gané la animadversión no solo de ella, sino de la gente cercana. Y al final, oye, cuidado. No sé, es complicado. Yo quizá fui demasiado arriesgado, ¿eh? A día de hoy me lo pensaría un poquito más porque tenía menos experiencia que ahora y quizá fui demasiado incidente. ¿Cuál es la premisa más importante que transmites a tu alumnado del grado de infantil? La responsabilidad. La responsabilidad es descomunal. 1 minuto de mala enseñanza en un colegio puede durar a ese alumno toda la vida. 1 minuto de mal aprendizaje. Tú le enseñas sin pasión o porque no tienes tiempo te saltas a Zafra, que está el último de la fila, siempre igual, o Aceituno, si es que eres muy innovador y le das la vuelta a la lista y te quedas sin tiempo. Y coges y, bueno, pues como hoy estábamos con el método de la nariz, de 1, 2, 3, 1, 2, 3, de suma, resta, etcétera, pues dejas esa semana de enseñárselo bien porque te lo has planificado mal y te vas sin tiempo y a ese niño pues no le haces la incidencia individual que debes hacerle, ¿no? Pues ese niño a lo mejor el día de mañana tiene conflicto a la hora de sumar mentalmente el 4 y el 5. O a nivel de lateralidad, no lo trabajas bien, no sabes que por epidemia, en este caso de gripe, no te han venido a clase, pero tú tienes programado que la lateralidad la das esa semana.
y eres incapaz de saber que tu programación es abierta y flexible y no te adaptas a que ha pasado una epidemia de gripe y que han venido muchos menos alumnos. Pues dejas en stand-by y luego lo haces. Al no hacerlo, esos alumnos en esa edad donde ese cerebro tiene que aprender lateralidad o las bases de la misma, no las aprende el día de mañana, problemas de conducción, problemas de lateralidad a la hora de derecha e izquierda, problemas de organización espacial, no saben leer un mapa, saben, pero tardan más. Entonces, cualquier pequeño detalle en esas edades es completamente descomunal el daño que puede hacer, o el acierto. En este caso, la responsabilidad es absoluta. Yo, por motivos de trabajo de mi padre ahora ya está jubilado, ha sido médico, y bueno, lo han trasladado de pueblo en varias ocasiones, entonces he estado en varios centros educativos, en varios colegios. Y recuerdo perfectamente, con muchísimo cariño, a los maestros y maestras que tuve en lo que era la antigua EGB. ¿Cómo te gustaría que te recordaran tus alumnos, Javier, el día de mañana? Bueno, mira, yo les pongo en un casual hipotético, como te he dicho antes, y les digo, vais a trasladar a una sala de profesores donde ya estáis de docentes, tenéis vuestra plaza fija. Venga, vamos a pensarlo un momento, les dejo un silencio para que piensen. Digo, pensad cómo es esa sala de profesores, dónde está la cafetera, qué tipo de... todo. Y cuando ya ellos realmente tienen simbólicamente esa evocación de esa imagen, entonces los sitúo en esa sala y les digo, ahora estáis leyendo pues, un periódico allí o lo que sea, y sin querer escucháis a dos compañeros que están hablando de ti y bueno, tú los escuchas sin querer y están hablando en términos buenos. Y por eso te callas así como que te da un poco... Digo, ¿qué te gustaría escuchar que dijeran ellos dos? Y luego le hago la misma de los alumnos. Digo, ¿qué te gustaría que dos alumnos el día de mañana, porque suelen ser pequeños, te dijeran? O si escuchas a una familia hablar de ti por lo que te le dice el hijo, tal, ¿qué te gustaría, no? Digo, porque eso te define mucho lo que vas a buscar tú que digan, ¿no? Tanto el currículum abierto como el currículum cerrado, etcétera. Bien, pues yo siempre, de cara a compañeros, siempre he pensado lo mismo de hace mucho tiempo. Si los escuchase hablar, me gustaría que dijeran qué tío más preparado. ¿Qué tío más preparado? Y eso tiene que ver por uno de mis miedos que me ha pasado factura mucho tiempo, a nivel incluso, no de ansiedad, pero casi, ¿no? De que algún día me pillaran en un renuncio, ¿no? Y, oye, hasta que ya un Everest mental, un compañero mío, me dijo, pues, a ver, que a mí me ha pasado. Un alumno me ha hecho una pregunta que no sabía ni qué me decía. Y digo, guay, ¿te quedas tan tranquilo? Y dice, claro, es que es normal. Y yo me quedé súper liberado porque yo estaba ya autopresionado ahí, claro. Y me gustaría que dijeran qué tío más preparado. De cara a los alumnos. Bueno, pues de cara a los alumnos es casi que lo mismo, ¿no? ¿Qué docente más completo? No solo en términos académicos, sino en términos también de personal. ¿Por qué? Porque la educación emocional que yo digo que tienen que hacer, si yo no la llevo a cabo, no vale para nada. O es que un alumno universitario no merece que lo traten de manera emocional como tiene que ser. Hay que humanizar ese proceso, no pueden ser un código de barras toda la vida, de cara a unas tasas que van a pagar y a un derecho que tienen para asistir a clase. Es que si no, apaga y vámonos. Entonces, a mí me gustaría que me dijeran eso, que es una persona, pues, un docente muy cercano, muy preparado y sobre todo con mucha pasión. Y bueno, ya para terminar, Javier, porque hemos hecho un buen repaso, ¿con qué mensaje te gustaría despedirte, compartir en nuestra audiencia, especialmente con aquellos alumnos y alumnas y docentes pues eso, de magisterio, de todo lo que esté relacionado con la docencia y la educación? Bueno, pues vamos a hacer aquí una finalización, una conclusión. Pues lo primero que les diría es que, bueno, que todos los éxitos pueden llegar y para muestra pues me tienen a mí, que me ha llegado este éxito y que voy a intentar con la mayor de las responsabilidades ser la voz de muchos de ellos de cara pues a las promociones que estoy teniendo con las entrevistas en medios de importancia, en proyectos educativos que me están surgiendo desde administraciones públicas. De cara a la especialidad de educación física, que me llegan muchas enhorabuenas de este tipo, pues también vamos a poner en su lugar, ahora Junta de Andalucía ya ha dicho que el año que viene serán 3 horas en secundaria lo que tendremos, y eso tiene que ver con los estudios de investigación por parte de la transferencia científica de la universidad, pues que se ha demostrado que la educación física es un área que cada vez cobra más importancia, ¿no? Pero tampoco no vamos a pasar, es en su justa medida, no vamos a querer ser más que nadie, pero tampoco menos.
de cara a los docentes de infantil y de primaria, pues que en ellos está la clave, siempre lo digo, que yo puedo tener un premio de esto y el otro puede ser físico, químico, nuclear de la leche, pero que realmente la esencia de todo está en ellos. Que cuando escuchen a otras personas decir que solo hacen recortables y tonterías de ese tipo, recuerden siempre una leyenda que yo digo, que si nos paramos, vamos en un tren y nos paramos a callar a cada perro que ladra, no llegaríamos nunca a nuestro destino. Nosotros no nos podemos dedicar a parar esos comentarios porque no es que sean infundados, es que no nos importan. A nosotros nos importa la educación de los niños, eso es lo importante. Y tenemos que destinar todo nuestro esfuerzo a ello y luego, cuando no estemos en el colegio, a ser felices, porque luego esa felicidad la trasladaremos al aula y educamos desde el corazón en esas edades, lo más bonito que hay. Y luego a nivel de compañeros de universidad, pues bueno, decirles que es una pasada trabajar en la Universidad de Jaén, que tenemos que valorarla nosotros un poquito más, que muchas veces vamos allí, hay que ver y tal, y tenemos, creo, un confort laboral espectacular, desde el PAS que tenemos hasta pues la gestión que se está haciendo desde el rectorado que tenemos. Bueno, yo creo que todos los rectores de la Universidad de Jaén hemos tenido mucha suerte con eso, ¿eh? Eso hay que decirlo también, porque todos estos cargos son a veces muy políticos, ¿no? Y todos los que hemos tenido han sido muy neutrales. Se han dedicado a trabajar por la Universidad de Jaén y no por promoción propia. Y es una pasada. Una pasada, eso hemos tenido mucha suerte. Tenemos un campus que es maravilloso y que ojalá, y esto es ya para todas las etapas y para todas las personas, esta complejidad que nos ha tocado vivir con el COVID, pues pase pronto y esto pues sea un recuerdo. Yo no tendré ni tiempo para acordarme de esto. Lo voy a borrar directamente y vamos a empezar desde cero con toda la pasión que nos caracteriza como docentes, ¿no? Eso tiene que ser así. Pues hasta aquí hemos llegado, Javier. Muchísimas gracias de corazón, de verdad, por tu generosidad. Hemos estado, pues yo creo que 1 hora y algo de tiempo haciendo un recorrido bastante extenso de tu carrera como persona y como docente. El día 27 de febrero creo que es cuando se hace la entrega, ¿no?, de este galardón. Aparte de darte la enhorabuena, que ya lo hice a través de redes sociales, animarte que sigas con esta labor que realizas. Ya te lo he dicho antes, para mí, yo soy un fan de la docencia, me gusta muchísimo. Yo trabajo en el mundillo del emprendimiento, que tiene mucho que ver, ¿no?, con el hecho de sacar lo que tenemos dentro, en este caso enfocado a la puesta en marcha de un proyecto. Y para mí es fundamental la docencia y la innovación, ¿no?, en la manera de educar y de enseñar. Gracias como jiennense por ser nuestro embajador y gracias como ciudadano del mundo por ser una persona que aporta lo mejor que tiene para mejorar todo esto un poquito más. Muchísimas gracias a vosotros. Sí que es cierto que hemos estado mucho tiempo y me pasa factura ya las entrevistas porque estas semanas están siendo intensas, pero no quería faltar a Unirradio Jaén, la radio de nuestra universidad, y estando Julio por ahí y ahora conociendo a ti personalmente, entiendo que la cadena está más viva que nunca y siempre se lo digo a Julio, en el momento que tenga un poquito más de tiempo quiero retomar algún tipo de colaboración porque para mí la radio es vida. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo, espero que muy fuerte. Gracias. Gracias. Ya está, Javier. Se me ha pasado el tiempo un poquillo más de la cuenta. No pasa nada. Gracias, de verdad. Adapta lo que quieras y ya está. Disculpa que ya está un poco ahí. Estoy un poco cansado de todo el día porque es normal. Sí que es cierto que estaba más intensa. Pero bueno, ha salido bien. También esta luz no me ayuda. Me voy a comprar una luz de estas que te enfoco. Como esto va a ser ya la orden del día, quiero tener una luz que sea menos estridente, porque fíjate la mano aquí cómo brilla. Sí. O sea, es ya, vamos, de locos. Entonces, bueno, y ya que va a ser así, pues me voy a comprar un aro de esos, de los que se ponen detrás y la luz es más difusa y bueno. Sí. Pero que quería estar para vosotros, la verdad. La vamos a poner entera, ¿sabes? Porque no hay problema también al ser en domingo, porque es este domingo, por eso antes dije hoy día 24 de enero, y la emitiremos a las 9 de la noche. A las 9 de la noche, perfecto, tanto en YouTube como en Unirradio, a la vez. Así que ya está, Javier, te dejo que sigas con tus menesteres y que imagino que ya de aquí un ratito ya tu hija te demandará atención. Seguro. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, de verdad, ¿vale, Víctor? Un abrazo y un placer conocerte, ¿verdad? Gracias. Nos vemos. Hasta luego.